Es importante tener en cuenta que el flujo de energía es el factor más importante en la organización de un ecosistema y la principal fuente de energía en el ecosistema es el sol, porque tiene una relación directa con la fotosíntesis. Vamos a tener en cuenta que entre el 1 y el 3% de la luz del sol que llega a la Tierra es utilizado por las plantas en la fotosíntesis. En este proceso, la planta toma la luz del sol y la transforma en carbohidratos y oxígeno. Esos carbohidratos pasan a su estructura, que es la que luego entregará la energía a los organismos que la consumen. Y el oxígeno es tomado por el resto de los organismos vivos en el proceso de respiración. Para hablar del cambio de energía de un nivel a otro, tenemos que conocer los niveles tróficos. El paso de energía de un lugar a otro ocurre a través de una cadena trófica, es decir, se da cuando un organismo pasa su energía a otro cuando éste es consumido. Aquí tenemos un ejemplo de una red trófica. Es muy importante conocer que los organismos pueden ocupar diferentes niveles tróficos dependiendo del organismo que consuman. En este caso, los organismos que son herbívoros solamente ocuparán el primer nivel de consumidor primario, pero si es un organismo omnívoro, es decir, que se alimenta de plantas y de animales, podrá ocupar un primer nivel si se está alimentando de una planta, o podrá ser consumidor secundario o terciario si se está alimentando de cualquier otro animal. En la base de las pirámides o de las cadenas de energía se encuentran los productores. Es muy importante recordar que las algas son los principales productores de los ecosistemas acuáticos y las plantas son los principales productores de los ecosistemas terrestres. En el siguiente nivel se encontrarían los consumidores y descomponedores. Los consumidores se pueden clasificar en consumidores primarios, secundarios o terciarios, y los descomponedores son los que se encuentran en el último nivel. Se pueden conocer como descomponedores o carroñeros. Descomponedores son aquellos organismos que no son de origen animal, por ejemplo, las bacterias, algunos protistas y los hongos. Y los carroñeros son aquellos que son animales y se alimentan de otros animales muertos o de plantas. Recordemos que entre los carroñeros podemos tener herbívoros y carnívoros, porque también hay plantas que mueren, se descomponen y estos organismos se alimentan de ellas. La energía que viene de las plantas ingresa al mundo de los animales a través de los herbívoros. Y los descomponedores se alimentan de organismos en descomposición y tienen la capacidad de transformar la materia orgánica en inorgánica. Pasemos ahora a hablar de las cadenas tróficas. Las cadenas tróficas están formadas por diferentes eslabones. Ese primer eslabón siempre será una planta. A esa planta se le conoce como productor, organismo autótrofo. Y se conocen como autótrofos porque son capaces de producir su propio alimento a través del proceso de fotosíntesis. Las cadenas tróficas tienen una forma muy especial de lectura. Es importante tener en cuenta que la flecha que señala a un organismo sale del organismo consumido y señala al organismo consumidor. En este caso, esta planta es consumida por un conejo. La flecha sale desde la planta hacia el conejo, señalando que la planta es quien entregará su energía al organismo que la consume. En este momento, el conejo será un consumidor primario y se llamará primario porque se está alimentando directamente de un productor. Luego sigue el consumidor secundario. Ese consumidor secundario será señalado por la flecha que sale desde el conejo hasta el halcón. Y luego el consumidor secundario será a su vez alimento de un descomponedor, o si algún otro animal lo consume será entonces un consumidor terciario.
Recordemos entonces que las flechitas siempre nos muestran quién es consumido, por quién es consumido. Ahora, los ecosistemas no están formados solamente por cadenas. Estas cadenas se unen para formar redes tróficas. Esa es la gran diferencia entre una cadena y una red. Las cadenas son líneas sencillas de animales que son consumidos unos por los otros. En las cadenas tróficas, como en este caso, se puede tejer una red de organismos que son consumidos unos por otros. Siempre la base de las cadenas y de las redes serán los productores, que son cualquier tipo de planta. En el siguiente nivel se encontrarán los consumidores primarios o los que se alimentan de los organismos productores. En esta red trófica tenemos el elefante, el conejo, la mariposa y el oso, que son consumidores primarios. Cada uno de los numeritos que se encuentra ubicado al lado de cada animal me va a indicar el nivel que puede estar ocupando en la pirámide de energía. Vamos a observar entonces la primera cadena. Tenemos de la planta, la flecha señala al elefante porque la planta es consumida por el elefante. Pero el elefante a su vez puede ser consumido por el león. En este caso el elefante ocupará un primer nivel de consumidor, se le llamará consumidor primario. Y el león, por consumir al elefante, se llamará consumidor secundario. En una siguiente cadena podemos encontrar que el conejo se alimenta de la planta, pero a su vez la serpiente se alimenta del conejo y el halcón se alimenta de la serpiente. Si observamos la siguiente cadena podemos encontrar que el conejo será un consumidor primario, la serpiente será un consumidor secundario y el halcón será un consumidor terciario. Aquí ellos ocupan diferentes niveles dependiendo del alimento que consumen. Ahora vamos a observar una siguiente cadena. La mariposa se alimenta de la planta, el sapo se alimenta de la mariposa, el pájaro se alimenta de la mariposa y la serpiente se alimenta del sapo. Vamos a mirar qué nivel puede ocupar cada uno. La mariposa será un consumidor primario porque se alimenta de la planta, pero el sapo y el pájaro serán consumidores secundarios porque se están alimentando de la mariposa. Aquí, la serpiente será un consumidor terciario porque se está alimentando del sapo, que ya era un consumidor primario. Ahora, en una siguiente cadena, el halcón puede ser consumidor secundario cuando se alimenta del conejo, que es un consumidor primario. El oso puede ser un consumidor secundario si se alimentara del conejo y un consumidor primario cuando se alimenta de plantas. Aquí podemos observar cómo se mueven todas las cadenas tróficas para formar una red en el que diferentes organismos se alimentan unos de otros en un mismo ecosistema. Vamos a hablar ahora del concepto de biomasa. La biomasa es la materia orgánica que se origina en un proceso biológico, espontáneo o provocado y es utilizable como fuente de energía. Se almacena en cada organismo vivo a través de sus procesos metabólicos. Al concepto de biomasa se encuentra asociado el concepto de productividad bruta. El concepto de productividad bruta es una medida de la tasa a la cual los organismos asimilan energía en un nivel trófico determinado. Y a la productividad bruta se encuentra la productividad neta, que es la energía medida en calorías o kilojoules almacenada en los compuestos químicos que hacen parte de los organismos vivos. Miremos ahora la eficiencia de la transferencia de energía. No todas las kilocalorías que llegan desde el Sol son almacenadas y transmitidas de un nivel a otro. Por eso las pirámides de energía tienen una forma particular. La base será mucho mayor que el nivel inferior, que el nivel superior. Entonces observemos, tenemos 1500 kilocalorías que llegan desde el Sol. Pero el Sol solamente pasará a las plantas 15 kilocalorías. Es decir, las plantas solo absorberán del Sol
15 kilocalorías. Cuando ellas realizan su proceso de fotosíntesis y fijan su biomasa, pasará entonces un siguiente nivel. Los herbívoros que se alimenten de las plantas solamente podrán obtener de ellas 1.5 kilocalorías. Cuando estos herbívoros son consumidos por un carnívoro, esas kilocalorías de las 1.5 que ellos tenían, solamente 0.5 kilocalorías pasarán al organismo de los carnívoros. El resto de energía se perderá a través de la respiración y el metabolismo. Es decir, más o menos se pasa un 10% entre un nivel y otro. Observemos ahora cómo se puede hacer una pirámide ecológica. Las pirámides tienen una característica especial. En la base se encuentran los productores, que son aquellos organismos autótrofos que realizan el proceso de fotosíntesis y que son capaces de producir su propio alimento. En el siguiente nivel podemos ubicar a todos los consumidores primarios, que son aquellos organismos que se alimentan de plantas. En el siguiente nivel ubicamos a los consumidores secundarios, que son aquellos que se alimentan de los consumidores primarios. Y luego tenemos a los consumidores de tercer nivel o consumidores terciarios. Generalmente se conocen como grandes depredadores y son aquellos que se alimentan de consumidores secundarios o de consumidores primarios. Y en el último nivel de la pirámide tenemos a los carroñeros o descomponedores, que son quienes se alimentan de organismos en descomposición luego de su muerte. También existe otro tipo de pirámides. Vamos a observar una pirámide de biomasa o de flujo de energía. En la pirámide de biomasa o de flujo de energía se muestran cuántas kilocalorías por metro cuadrado anual se pasan de un nivel a otro. Es un poquito similar a lo que observamos anteriormente de la eficiencia de paso de energía. Entonces vamos a mirar. Si tenemos 20.810 kilocalorías que llegan al primer nivel, es decir, a los productores, esas 20.810, solamente 8.833 serán absorbidas por la materia viva, en este caso las plantas, y se perderán al exterior 11.977 kilocalorías. En los consumidores primarios, a ellos solamente llegarán 3.368 kilocalorías. De esas 3.368, solamente 1.478 serán absorbidas por el organismo y 1.890 se perderán al exterior. Al consumidor terciario, de estas kilocalorías solamente llegarán 383, de las cuales solamente absorberá 67 y 316 serán perdidas al exterior. Y en el siguiente nivel solamente llegarán 21 kilocalorías, de las cuales 6 serán obtenidas por el organismo y 15 serán perdidas al exterior. Esas calorías que se pierden al exterior se pierden en forma de calor a través de los procesos metabólicos o de la respiración. Esta pirámide de biomasa es un poco similar a la que vimos en la diapositiva anterior. Podemos observar que tenemos productores que solamente toman 8.833 kilocalorías y luego pasarán unas pocas al siguiente nivel, estas pasarán mucho menos al siguiente nivel y así sucesivamente. Recordemos que la pirámide de biomasa representa la cantidad de materia orgánica o biomasa que se encuentra acumulada en los organismos que hacen parte de un nivel trófico. Dentro de las pirámides ecológicas también existe la pirámide de número. En las pirámides de número solamente nos referimos a la cantidad de individuos que hacen parte de ese ecosistema que estamos observando. Miremos estas dos pirámides. La pirámide inferior nos muestra que el productor es un árbol. En este caso tendrá una cantidad menor al resto de organismos. Pero resulta que este árbol es capaz de sostener la vida de este pequeño ecosistema. En este caso tendrá
una cantidad suficiente de consumidores primarios, que está representada por este rectángulo de acá, y muestra que tiene mucho más cantidad de consumidores primarios que de productores. Estos consumidores primarios, a su vez, sirven de alimento a los consumidores secundarios, que están en un nivel o en una cantidad mucho menor. Y estos consumidores secundarios sirven de alimento a los terciarios, que están en una cantidad mucho menor. En la siguiente pirámide, en la pirámide superior, podemos encontrar una distribución completamente a la anterior. Tenemos que los productores se encuentran en un nivel mucho mayor, es decir, que hay mucha cantidad de estos productores. Tenemos una cantidad menor de consumidores primarios, una cantidad mucho menor de consumidores secundarios y, por consiguiente, una cantidad mucho menor de consumidores terciarios. Generalmente las pirámides de números, recordemos que tienen en cuenta la cantidad de individuos que hacen parte de ese ecosistema observado. Bueno, hasta aquí hemos terminado el tema. Si quieres saber más, puedes